del día de hoy. Mi nombre es Gabriela Mera, los voy a estar acompañando a través de las filminas. El tema de hoy era el SAT. Vamos a arrancar, que tenemos varias cositas para revisar. La idea es pespuntear un poco desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista previsional y desde el punto de vista impositivo. En los últimos años tuvimos varios cambios en distintos aspectos, así que vamos a repasar un poco todo eso, cómo estamos hoy parados. Bien. Aguárdenme un minuto que voy a enviar un mail, un mensaje para las personas que están con problemas de audio, así se contactan con la gente de Thomson. Y continuamos. Bien, en primer pantalla lo que tenemos es cómo se va a estar calculando nuestro aguinaldo. La realidad es que el aguinaldo, en las últimas charlas estuvimos repasando varios institutos de lo que era una liquidación final, y colateralmente siempre traíamos el aguinaldo porque es algo que se va devengando día a día. Desde el momento cero en que se inicia la relación laboral, ya se empieza a devengar ese aguinaldo, obviamente con sus particularidades a lo largo de lo que va de que va transcurriendo la relación laboral, pero lo teníamos siempre ahí en carpeta. ¿Por qué? Porque es uno de los ítems que siempre se va a abonar en las liquidaciones finales. Son excepcionales los casos donde por algún motivo no se termina liquidando aguinaldo. Vamos a ver más hacia adelante qué motivo podría llegar a llevarnos a no tener que liquidar aguinaldo. Lo que tenemos que tener presente a priori es que el aguinaldo no se regula específicamente por lo que es la ley de contrato de trabajo, sino por la ley 23.041. Si ustedes van a la ley de contrato de trabajo, van a ver que la forma y metodología de cálculo no es la que se utiliza. En cambio, si van a esta ley, que es muy cortita y que solo refiere a la liquidación del aguinaldo, van a encontrar específicamente el trabajo de cálculo que normalmente hacemos nosotros, digamos ya un poco por incorporado, pero ahí específicamente encontramos esto, justamente esta definición que ustedes tienen en pantalla en el artículo 1, que habla del 50% de la mayor remuneración mensual devengada. Y lo que hicimos fue armar una plantilla con distintos meses, tomando justamente lo que sería nuestro segundo semestre y informando lo que es distintos conceptos que puede tener un empleado. En este caso tomamos una paritaria de comercio, que es bastante tradicional y común, y tenemos distintos ítems que nos van llevando a verificar primero cuál es la mayor de esas remuneraciones. Por lo pronto, cuando yo trabajo con el aguinaldo, lo que hago es buscar la mayor de las remuneraciones. Entre paréntesis, sabemos que tenemos a través del sistema de liquidación distintas fórmulas que nos ayudan a que el sistema haga parte del trabajo por nosotros, liquide y nosotros controlemos entonces que estas pautas que vamos a estar viendo ahora se estén cumpliendo. Entonces, en nuestra pantalla tenemos distintos conceptos remunerativos, THR, total de haberes remunerativos, y conceptos no remunerativos. Siempre recuerden que el aguinaldo se va a liquidar sobre lo remunerativo. Acá podríamos hacer mención de que es cierto, hubo instancias particulares en lo que fue comercio donde tuvimos un aguinaldo sobre lo no remunerativo. Parecería que ahora con el decreto 633, aunque vamos para un lado y vamos por el otro, no vamos a tener más homologaciones del Ministerio de Trabajo respecto de acuerdos de ese índole. Con lo cual, volvemos a la raíz del aguinaldo y a solo trabajarlo
a solo trabajarlo a través de los conceptos remunerativos. ¿Qué es lo que quería que nos quede claro con esta pantalla? Primero, fíjense que si nosotros buscamos la mejor dentro de ese semestre, de ese escenario que tenemos, tendríamos que julio es la mejor, porque sencillamente, matemáticamente la más alta da 30.000 pesos, así que sería a priori la más alta. ¿Cuál es el segundo trabajo que tenemos que hacer? Es verificar que se cumpla esto de mayor remuneración mensual devengada. Y si nosotros nos fijamos, está incluido, no importa por qué concepto, un ajuste del mes anterior de 5.000 pesos. Entonces, ese ajuste que está incluido, tenemos que sacarlo de nuestro total de haberes remunerativos, por lo pronto para lo que es determinar la mayor. ¿Por qué? Porque si es del mes anterior, se devengó en el mes anterior y no tenemos que incorporarla entonces en este mes. Es el mismo efecto que nos producen los ajustes por aumentos de sueldo que se homologan más tarde y nosotros pagamos con las homologaciones, o cualquier otra instancia que nos ocurra por algún ajuste de algo que se liquidó mal, un aumento de sueldo que se dio más tarde y ajusta a distintos meses. Nosotros tenemos que llevar ese concepto al criterio de lo devengado e imputarlo no entonces en el mes en que se paga, sino en el mes que se devenga. Cuando nosotros retiramos esa remuneración, entonces ese concepto del mes de julio, ya julio no es el mejor, y pasamos a noviembre del 2018, donde la persona hizo horas extras. Y acá es lo importante. Si ustedes se fijan, en todo el semestre solo hay un mes en que hace horas extras, y es noviembre. Pero cuando estamos haciendo el análisis del aguinaldo, en ningún momento nos habla de habitualidad, de normalidad. Entonces siempre recalco lo mismo. Es muy importante ver en qué instituto de liquidación estoy yo parada para ver qué es lo que tengo que considerar. En este caso, el aguinaldo sencillamente es el 50% de la mayor. Entonces, si cobro horas extras, nuestro aguinaldo se va a liquidar en base a los 29.307. Obviamente, como es el 50%, haremos dividido 2 y con eso estaremos obteniendo nuestra base de cálculo. Me preguntan si sobre los 5.000 de julio no se paga el proporcional de SAC. Es un ítem del mes anterior, habrá que analizarlo con el SAC del semestre anterior para ver si esos 5.000 que generan, de dónde vienen, si ya se liquidaron. Sencillamente fue a los títulos de tener un ejemplo. Lo que tenemos que saber es que de julio lo sacamos y se va al semestre anterior. Lógicamente, si en el semestre anterior esa remuneración se imputa solo un mes, puede ser que nos genere a su vez un ajuste SAC, pero ya será un ajuste SAC del primer aguinaldo. Primer aguinaldo y segundo aguinaldo se calculan del mismo modo. No se hagan, no hay distinciones ahí, por eso es el mismo análisis que estamos haciendo. Fíjense que tenemos incorporado el bono, lo vamos a ver puntualmente las características al cierre, pero a priori sabemos que ese bono que hay que pagar ahora con los haberes de noviembre es un bono de carácter no remunerativo, así lo establece la norma a priori. Por lo tanto, hablábamos de que los conceptos remunerativos son los que tienen efecto sobre el aguinaldo, así que lo vamos a dejar de lado y no va a tener efecto en la liquidación del aguinaldo. Me preguntan por el plus vacacional, ahora lo vamos a ver. Tengamos en cuenta una cuestión muy importante del segundo aguinaldo, que es lo que hablábamos al principio. El segundo aguinaldo, me voy a adelantar y ahora volvemos para atrás, por imperio de la ley 27.073 se adelantó su pago. Históricamente no tenía una fecha distinta, digamos, de lo que era el cierre del semestre. Con la ley del 27.073, a partir del 2015, se trae el pago de la segunda cuota el 18 de diciembre. Es decir que ya no podemos esperar a tener los haberes de diciembre liquidados, sino que en realidad lo que tenemos que hacer es estimar la remuneración que va a tener el trabajador
en ese mes de diciembre, como para ver si el mes de diciembre va a ser el mejor o lo que ya tenemos liquidado va a ser lo mejor. Lógicamente, como estamos hablando de una estimación, puede fallar, por así decirlo, y no hay ningún problema. Cuando liquidemos diciembre haremos el ajuste SAC. Pero la intención de la ley básicamente es que el empleado tenga la mayor parte de su aguinaldo cobrada para antes del 18 de diciembre, o para el 18 de diciembre a más tardar. Y tengamos en cuenta que en nuestra estimación del aguinaldo o del sueldo de diciembre, no solamente es el efecto de qué sueldo va a tener el empleado, por ejemplo, verificar que no haya ningún aumento de sueldo por paritaria que se me está activando en diciembre. Verificar también ahí ponemos, por ejemplo, que no cambie la antigüedad del trabajador y entonces tenga una base más alta, que no haya cobrado vacaciones adelantadas que tenga que imputar a diciembre, o por ejemplo que no se trate de una empleada en excedencia, de un empleado con reserva de puesto, y entonces descontar directamente de mi proyección ese mes de diciembre. Entonces, nosotros en nuestro ejercicio, en realidad, lo que teníamos de diciembre era una proyección. O sea, fíjense que tenemos el mismo sueldo de noviembre, sin ningún otro elemento, claramente porque lo que estamos haciendo es proyectando. Es verificando qué remuneración tendríamos, entre comillas, en el mes de diciembre. Supongamos entonces que nosotros hicimos nuestra proyección, el mismo análisis que habíamos hecho antes, tomamos como mejor base los 29.307 y cuando vamos a liquidar diciembre nos informan que esta persona volvió a hacer horas extras. Y con esas horas extras que hizo, que nosotros no podíamos estimar al momento de pago, imagínense que sería imposible tener para el 18 de diciembre toda la liquidación adelantada del mes de diciembre sin que nos pase esto, ¿no? Con lo cual, en diciembre nos informan estas horas extras y pasa a ser diciembre su mejor remuneración. ¿Hay algún problema? No, porque la respuesta es que nosotros trabajamos el aguinaldo con la proyección, se le pagó la mayor parte del aguinaldo desempleado y ahora sencillamente lo que vamos a hacer va a ser un ajuste. Un ajuste que simplemente va a ser por la diferencia entre una base, que es nuestra nueva base, la de diciembre, que fíjense que nos da mejor, restándole la base entonces de noviembre, que es la que nosotros habíamos tomado para el SAC. Y dividimos por 2 porque el aguinaldo es el 50% de la mayor remuneración. Dividimos por 2 porque por ahora todavía no vimos la proporción, pero en realidad si esta persona, por ejemplo, no trabajó todo el semestre, el ajuste también va a ser proporcional a la parte que haya trabajado de días este empleado. Pero a priori, la práctica del segundo aguinaldo siempre nos va a llevar a esto, una construcción de una liquidación proyectada de diciembre y finalmente una comparación con la real. Es muy probable que en el segundo aguinaldo, entonces, por efecto de esta ley, tengamos que tener algún ajuste SAC. ¿Qué pasa con los plus vacacional o con las vacaciones? Bien, si tienen plus vacacional directamente todo liquidado en un mes, puede ser que ese mes sea el mejor por efecto de ese plus vacacional, se liquidará entonces aguinaldo. Como bien decíamos, con respecto a los conceptos, nada dice de si son habituales, si son normales, por lo tanto, si sencillamente tenemos un plus vacacional, si nos da la remuneración más alta, el mismo análisis que hicimos antes. Será esa nuestra remuneración a considerar. Pero ¿qué pasa si la empresa liquida vacaciones como lo dispone la ley? Vieron que la ley habla en realidad de no pagar el plus vacacional, sino pagar las vacaciones de manera que la persona las cobre el último día hábil que trabaja antes del inicio de sus vacaciones. Lo más normal, si inicia el lunes que viene, que mañana las tenga acreditadas en el banco.
Esa circunstancia nos puede dar lugar, por ejemplo, a que tengamos el día de mañana que estemos pagando estos 21 días de vacaciones, que nos dan 5.893 pesos. El ejemplo está armado con valores muy chiquititos, pero es para que tengamos de referencia. Y de esos 21 días, en este caso puntual, fíjense que no está identificado con ningún mes, pero como para que nosotros lo tengamos y lo podamos armar, hay 7 días que corresponden al primer mes y 14 días que corresponden al segundo mes. ¿Cómo lo sabemos? Porque si ustedes se fijan en las liquidaciones que dicen mes 1 y mes 2, tenemos 7 días descontados y 14 días descontados. Eso nos da la pauta entonces de que esos 21 días que probablemente el empleado cobra junto con la liquidación del mes 1, hay que abrirlos en liquidación del mes 1 y liquidación del mes 2. ¿Por qué? De nuevo, por el criterio de lo devengado. Nosotros tenemos que imputar esa remuneración a los días que corresponden a cada liquidación. Fíjense que acá nos queda, primero, o sea, ¿qué tomamos? El valor que se paga de las vacaciones, lo dividimos por los días de vacaciones y multiplicamos por 7 o por 14, quedó puesto 2016, pero ahí va 14, para ver cuánto de esas vacaciones corresponden al mes 1 y cuánto al mes 2. Sencillamente después lo sumamos a cada uno de los resultados que tenemos en los meses, 5.379 por ejemplo, más 1.964, y con eso llegamos a la conformación del sueldo del mes. De la misma manera que hicimos antes, verificamos entonces si con esta estructura y con los 6 meses entonces que tenemos liquidados, si de esta manera es la mayor la remuneración que va a incluir entonces este plus, este valor de las vacaciones. Pero el trabajo siempre es el mismo, en definitiva, y por el criterio de lo devengado. Vamos a la segunda pata del aguinaldo, que sí también es importante, que es la proporcionalidad. Esta proporcionalidad también sale de esta ley 23.041 que hablábamos, donde decíamos está establecida la mecánica de liquidación. Sale de esta ley y de la combinación de los artículos 121 a 123 de la Ley de Contrato de Trabajo, y además es una cuestión de lógica. Si el empleado no trabajó todo el semestre, sencillamente no parece lógico el cobro de un aguinaldo completo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Se hace una proporción. Les hago una consulta, ¿están bien viendo la pantalla? ¿Me están siguiendo bien? Sé que algunos están con problema de audio y eso los van resolviendo desde Becherman. Les recuerdo por las dudas que muchas gracias, perfecto, muchísimas gracias a todos los que me contestan que sí. Les recuerdo de todos modos por las dudas que el material, cuando se termina la charla en el transcurso de la tarde, se los van a estar enviando junto con la grabación. Bueno, continuamos. Proporcionalidad. No parecería lógico, hablábamos de que si, por ejemplo, como en este caso, la persona ingresó en el semestre, cobre el aguinaldo completo. Entonces, lo que se hace es la proporcionalidad, justamente. La proporcionalidad no afecta la parte que estábamos viendo nosotros de la determinación de la base, de nuestra determinación de base de cálculo. Fíjense que ahí tenemos un poquito más esquemático todavía armado, un sueldo básico, días no trabajados y comisiones. La selección de la mejor es exactamente la misma, con las mismas reglas que vimos antes, pero esta persona no va a cobrar el 50% de la mejor, va a cobrar el 50% proporcionado a los días que trabajó. Y acá recuerden con respecto a la proporción que podemos usar 180 para los 2 semestres, es una línea que se usa mucho. Podemos usar 181 para el primer semestre, 184 para el segundo semestre, que serían los días completos del año. Acá tengamos en cuenta que
estamos siempre trabajando con días corridos. Entonces, si ponemos 184, tienen que ir considerando los días todos corridos de los meses, si tienen 30, 31. Y si trabajan con base 180, la diferencia estará en que los consideran todos de 30. Pero en definitiva, con ese cálculo que tenemos ahí abajo, logramos entonces esta proporcionalidad de nuestro aguinaldo. Proporcionalidad que también la van a tener dada cuando, por ejemplo, tengamos una baja, fue lo que hablábamos los días anteriores, las charlas anteriores y veíamos liquidaciones finales. Bueno, si es una baja que se va ahora, por ejemplo, en noviembre, tendremos que ver qué hacemos con, proporcionar esa mejor remuneración de vengada hasta noviembre. Una excepción, y acá sí nos traemos a la ley de contrato de trabajo, que está vigente, en realidad, si bien establece una mecánica de trabajo distinta, está vigente, y nos habla de que de que el sueldo anual complementario es la 12ª parte como del total de las remuneraciones. Entonces, lo que se entiende es que la ley está básicamente marcando una especie de mínimo de aguinaldo que tienen que considerar. Ese mínimo de aguinaldo que tienen que considerar justamente es la 12ª parte de lo que percibió el trabajador. Es una excepcionalidad que se da cuando la persona no llega, ingreso diciembre de 2018, me preguntan, sí, 17 de diciembre de 2018, por ejemplo. Es una excepcionalidad que se da cuando ingresa o egresa con menos de 30 días trabajados. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es verificar qué es lo que nos da más alto, ¿sí? La proporción de la misma manera que vimos recién o la 12ª parte de lo que cobró. Si es la 12ª parte de lo que cobró, que insisto, pasa cuando no se llega a los 30 días, cuando se superan los 30 días da más alto el cálculo proporcional que estábamos viendo, si da más alto se va a llevar esa 12ª parte. Esto aplica obviamente en caso de ingresos o egresos, no aplica en caso de licencias que no devengan aguinaldo. Y esa es la otra pata que podemos llegar a encontrarnos respecto de la proporcionalidad. Vuelvo un minuto para atrás. Nos puede pasar que en lugar de que se trate de un alta del semestre, tengamos una persona que, por ejemplo, hasta el mes de septiembre venía con licencia por enfermedad, en octubre inicia una reserva de puesto. Entonces, una reserva de puesto, la excedencia, las suspensiones, las inasistencias injustificadas, son todos ítems que van a reducir, que van a hacer que yo aplique esta fórmula proporcional. ¿Por cuántos días? Por los días, en definitiva, que sume esa persona con esta licencia. Con una o con la combinación de licencias que haya tenido que justamente no devenguen servicios. Les recuerdo también que el pago de la asignación por maternidad, que suele ser una duda bastante general, justamente es una asignación familiar, por ende no devenga SAC. Los meses en que la mujer se encuentra con asignación familiar por maternidad es como si tuviera remuneración cero a los efectos del cálculo del SAC. Ausencias injustificadas también se pueden restar de la base de cálculo del SAC, justamente por eso. Obviamente lo que no podemos restar, por ejemplo, de una base de cálculo del SAC es, por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, un accidente laboral, que sabemos que tiene un cálculo particular porque se va anticipando el SAC, pero en definitiva también se liquida aguinaldo. O sea, aquello que sea inculpable al trabajador y que devenga antigüedad normalmente, las enfermedades, por ejemplo, no van a afectar la proporcionalidad. Yo puedo tener un empleado que estuvo todo el semestre con licencia por enfermedad y va a cobrar su aguinaldo completo normal. Con respecto a lo que decíamos de la maternidad, lo que les comentaba era que tengan en cuenta que me están viendo ahí que lo reitere, era que básicamente
es una asignación familiar, la paga ANSES y por ende no es base de cálculo del aguinaldo, es decir, esos 3 meses la empleada no tiene, no se deben a servicios, la empleada no tendría, digamos, días a imputar ni haberes a imputar para ese aguinaldo. Acá hay mucha discusión y muchas empresas lo que hacen es reconocer los días, pero digamos que no es algo que surja específico del cuerpo de la ley. Lo que sí es seguro es que los 3 meses de asignación que pagó ANSES no van a ser base de cálculo porque son asignación familiar, no es un concepto remunerativo. Bien, voy a ir avanzando porque tenemos varias filminas más, así llegamos al cierre y cualquier cosa retomamos alguna de las consultas que van quedando. Sí, con la maternidad, lógicamente, supongamos que ingresó en maternidad en los últimos meses del año, por los primeros meses sí va a cobrar su SAC proporcional en la misma fecha que la nómina. Nada, no tiene nada distinto. ¿Qué pasa con la parte previsional de nuestro aguinaldo? Bueno, el concepto del aguinaldo o del SAC, sueldo anual complementario, es un concepto remunerativo, común y corriente, no tiene un análisis puntual en cuanto a, digamos, a su integridad. Es remunerativo, o sea, sus bases de cálculo son remunerativas y el concepto es remunerativo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener presente que va a devengar entonces aportes y contribuciones, porque si es remunerativo justamente nos va a devengar eso. ¿Qué pasa por el lado de los aportes? Por el lado de los aportes nosotros sabemos que tenemos un tope vigente. Este año acuérdense que ese tope pasó a cambiar 4 veces en el año, veníamos de dos cambios, ahora pasamos a tener 4 veces, diciembre inclusive, vamos a tener un cambio de tope, con lo cual vamos a estar considerando la parte de los aportes. Fíjense que ahí hicimos un SAC supuesto de 60.000 pesos, cobra de SAC 60.000, presumamos una remuneración de 120.000 pesos, por la parte de los aportes, esta persona entonces el tope, o sea, vamos a calcular la jubilación, la ley, la obra social, sobre el tope vigente. Recuerden que para el aguinaldo es medio tope el que usamos, hoy estamos en 96.000 de tope mensual, la mitad sería el tope del aguinaldo, pero bueno, en diciembre justo tenemos el cambio de tope, por la proporcionalidad de los días que esa persona haya trabajado en este segundo semestre. Nos quedó 181 ahí, serían 184 en realidad porque es el segundo semestre. ¿Qué pasa con el lado de las contribuciones? Con el lado de las contribuciones, y ahí les voy a pedir que lo corrijan después en la filmina, quedó 45.000, que era el ejemplo anterior, porque en un ejemplo anterior que usamos 45.000 justo daba para el tope. Para la obra social, nuestra base de cálculo va a ser los 60.000 pesos. No tiene ninguna detracción, siempre hablando de trabajadores comunes que no tienen ninguna particularidad. Para la base de cálculo de las contribuciones de obra social, 60.000. ¿Qué pasa para la seguridad social? Tenemos vigente la detracción de las cargas de seguridad social. Pero acuérdense que los 2.400 que nosotros imputamos mensualmente, en el mes del aguinaldo, lo que podemos imputar es la mitad, 1.200, o su proporción. Es decir, que a los 60.000 pesos de base le vamos a restar 1.200 y a eso le vamos a aplicar la alícuota de la empresa, en nuestro ejemplo el 17,5. Obviamente hay muchas excepciones. Por arrancar, en el análisis de los 1.200 pesos, si nuestro aguinaldo fue proporcional, porque la persona, por ejemplo, tuvo reserva de puesto, los 1.200 que vamos a estar trayendo también debieran ser proporcionales. Y ustedes me dirán de nuevo, ¿quién va a revisar eso?
sí, la verdad que es irrevisable, pero bueno, es lo que uno debería hacer, proporcionar de las mismas formas. Les pido por favor, tachen, olvídense del 45.000, ahí va 60.000. Quedó mal en el ejemplo porque había empezado a trabajarlo con un ejemplo de 45, después me di cuenta que ya teníamos un tope vigente que lo superaba y que encima en diciembre vamos a estar más altos todavía, así que por favor, tachen 45, va 60. Primero entonces lo de los 1.200, y acá aprovecho para hacer un paréntesis y vamos repasando esto que decíamos, todos estos temas que han ido a lo largo del año. Recuerden que la AFIP finalmente dio el visto bueno para lo que es la detracción para el caso de los trabajadores de la construcción, porque también podemos tener el aguinaldo de los trabajadores de la construcción, normal, no tiene ninguna particularidad adicional, pero estaba toda la puja y la lucha de si correspondía o no correspondía la detracción. Finalmente, la AFIP reglamentó la detracción, por lo tanto, ténganlo en cuenta para incorporarlo. La reglamentó desde el mes de septiembre, ahí tenemos unos meses de lucha todavía con AFIP, no quiero ir a la cuestión técnica, pero sí hacerles el recordatorio para si alguno está liquidando construcción y no había empezado a aplicar la detracción, que tengan presente que sí ya está reglamentado por AFIP, así que para el aguinaldo el mismo análisis, los 2.400 serán para la posición mensual, los 1.200 para el aguinaldo. Y también fíjense que tienen una llamada de atención, obviamente, porque nos puede pasar que todavía nos encontremos con trabajadores que tienen beneficio de la ley 26.940 vigente. Puede ser que nos encontremos, piensen que en diciembre del 2017 recién ahí se deroga, o sea, es el último mes que podíamos usarlo y a partir de enero ya se deroga, así que podemos encontrarnos por 2 años y más, porque están los microempleadores, podemos llegar a encontrarnos hasta el año 2022 con la vigencia de esta ley 26.940 en distintas modalidades, y en ese caso no vamos a tener la detracción posible. Sí, les comenté del tema de la construcción que finalmente la AFIP lo reglamentó, así que ya se puede utilizar desde el mes de septiembre. No hubo mecánica para hacerlo más, para extenderlo para atrás, así que será una cuestión de puja. Veremos si AFIP a quienes ya lo utilizaron se los reclama o lo deja pasar y no lo reclama. Será una cuestión a ir viendo qué sucede. Es correcto, Karina, la detracción va a ser de 3.600 considerando una persona que trabajaría todo el mes y cobra un aguinaldo completo. ¿Qué pasa con los meses anteriores a septiembre que lo aplicamos? Me preguntan lo que les decía, habrá que ver si AFIP lo reclama o lo deja callado, porque la realidad es que de todos modos hay mucha discusión respecto de esta necesidad de que AFIP aclare si correspondía o no correspondía. Por eso dije, no me quiero meter con la cuestión técnica que nos aleja un poco, pero bueno, sí tener presente eso. Tengan en cuenta que entonces cuando ustedes le habiliten en la carga del 931 el SAC, le completan, si ustedes no completan el importe del SAC, por ejemplo, a ver, yo sé que es algo incorrecto, pero bueno, puede llegar a suceder. Ustedes mandan toda la remuneración a sueldo, el sistema no les va a permitir poner esta base de cálculo de 3.600 pesos de detracción. Para que les libere la base de cálculo de 3.600, tienen que informar el aguinaldo en su ítem. Y de esa manera el sistema sabe que teniendo aguinaldo tiene que llegar, les permite llegar hasta los 3.600. Siempre obviamente con la contrapartida del mínimo, ¿no?, que podemos llegar a tener de detracción. Pero si no, es importante que hagan esa discriminación para que el sistema les permita la carga entonces de los 3.600 pesos. Vuelvo a insistir con los 1.200. Los 1.200 es si el aguinaldo que yo estoy pagando es completo. Es una persona que, por ejemplo, trabajó todo el semestre. Si yo tengo una persona que durante el semestre, por ejemplo, estuvo con una licencia por excedencia,
los primeros 2 meses, supongamos, los 1.200 van a ser proporcionales, debieran ser igual de proporcionales que el mismo análisis que hice yo para llegar a la base de cálculo del aguinaldo. ¿Para qué? Para mantener la razonabilidad entre el valor que yo liquido y el valor que yo voy a considerar para la detracción del aguinaldo. No es más que mantener esa estructura. Y si recuerden que, como tenemos en la remuneración 10 este mínimo, que también se va actualizando con los topes, hoy los tenemos alrededor de los 3.000 pesos, si con la detracción por algún motivo quedamos por debajo del mínimo, no nos va a dejar de traer ningún importe, por más que estemos habilitando el aguinaldo y lo que sea. El mínimo nos imposibilita la chance, digamos, de cargar alguna detracción. También aprovechábamos viendo esto para que tengan presente que este decreto 633 del 2018, el que mencionábamos respecto de los no remunerativos, también restableció lo que fueron las alícuotas diferenciales de distintas actividades. Por ejemplo, choferes es una de las más comunes. Ya teníamos vigente el 5% de la construcción y teníamos vigente el 2% de los trabajadores agrarios. Bueno, este decreto levanta un montón de actividades que tienen regímenes previsionales diferenciales y que hace mucho tiempo, en consecuencia de eso, tenían una alícuota diferencial. Esto se volvió a, digamos, a reactivar. Desde el mes de septiembre ya está el aplicativo disponible, así que si nosotros estamos dentro de alguna de las actividades del anexo de ese decreto, tenemos que estar informando las actividades como servicios diferenciales e informar el 2% adicional que tenemos que pagar. ¿Y esto por qué lo menciono acá? Porque lógicamente, como el aguinaldo es un concepto remunerativo, también va a estar afectado por esa alícuota diferencial que tenemos que activar. Si no la activaron, tengan presente que la AFIP desde el mes de septiembre ya puso a disposición el aplicativo que permite considerar esa detracción. Lo puso a disposición muy pegado al vencimiento de septiembre, así que ustedes pueden decirme que habían presentado septiembre y esto pasó después. Efectivamente, lo habilitó el 7 u 8 y las cargas empezaron a vencer el 9, pero bueno, nada que no nos hemos acostumbrado. Ahora voy con el tema del bono, que me están haciendo algunas consultas ahí, pero quiero cerrar. Hablamos de la parte de la parte laboral del aguinaldo, hablamos de la parte previsional. Tengan en cuenta entonces los dos aspectos para los aportes, el tope que tengamos vigente en diciembre y la misma proporcionalidad que establezcamos respecto de licencias que no deben en antigüedad, altas o bajas. Y respecto de las contribuciones, hablamos de la detracción. En la detracción, mismo trabajo con la proporcionalidad de los días. Karina me pregunta qué es lo que se modificó en septiembre de 2018 según AFIP. Es la implementación del decreto 633. Revisate el decreto, que ahí vas a encontrar la activación de las alícuotas diferenciales. Y es lo que tenés que tener en cuenta dependiendo cuáles sean los convenios y los gremios que estés liquidando, si te corresponde o no te corresponde. Vamos con el último ítem, que sería la liquidación de impuesto a las ganancias. Recuerden siempre acá, porque también justamente con el bono hay mucha consulta. En el impuesto a las ganancias no importa si el concepto es remunerativo o no es remunerativo. Acá, sencillamente, todo lo que sea un ingreso para el trabajador va a estar afectado por el impuesto a las ganancias. Así que no hay nada que analizar respecto de la naturaleza remunerativa o no remunerativa del aguinaldo. Lo que sí tenemos que analizar es que ya desde hace 2 años se modificó la forma de liquidación del aguinaldo en el impuesto a las ganancias. Se modificó de manera de evitar el reclamo que había todos los años cuando llegábamos a la época de pago del impuesto a las ganancias, donde estaba esta cuestión de hacer una dispensa
y que el aguinaldo fuera exento para determinados sueldos. Tuvimos varios años de eso. Y ahora lo que se hizo básicamente fue establecer con esta Resolución General 4003 que el aguinaldo se empiece a proyectar desde la primer liquidación que yo hago. Estamos hablando del impuesto a las ganancias, acuérdense. Ya me corrí de lo que es la determinación del aguinaldo. Y lo que me dice es, hay que proyectarlo desde el momento cero. Esto que significa que cuando arranca el ejercicio fiscal, el primer mes que cobra el trabajador, ya empiezo a proyectarle una 12ª parte. Y todos los meses voy agregando eso, voy agregando las 12ª partes de todo lo que voy liquidando, que va a ser base de cálculo de mi aguinaldo. Al hacer eso, en mi planilla de ganancias, no en el recibo de sueldo, en la planilla de ganancias, yo le estoy reteniendo al trabajador una parte por su sueldo y ya una parte por lo que va a ser su futura liquidación de aguinaldo. Obviamente ustedes me dirán, no va a dar lo mismo. No, porque la 12ª de todas las remuneraciones no va a dar igual que el 50% de la mejor del semestre. Pero nos va a dar muy acercado. De hecho, si el trabajador no tiene modificaciones de su sueldo a lo largo del semestre, nos va a dar lo mismo. Con esto, ¿qué es lo que se logra? Que quede para el momento del pago del SAC un ajuste muy chiquito a considerar. En algunos casos no es tan pequeño, obviamente dependerá de cuál es el motivo por el que se dispara la mejor, si es excepcional de un año o no, de un mes o no, pero nos da un ajuste mucho menor. ¿Por qué? Porque en definitiva este trabajador desde el momento 1, al ir incorporando esa 12ª parte, ya fue pagando impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo. Y de hecho también les puede pasar que un sueldo que por sí mismo no llegaba a ganancias, al considerar la 12ª, justo llega a la liquidación del impuesto. Y esta resolución 4003 le deja al empleador dos alternativas con esta proyección del aguinaldo. Le deja la alternativa de utilizar este mecanismo de la 12ª parte hasta la liquidación final o la anual, o bien le dice en el momento en que se liquidan los aguinaldos, corregirlo y ahí hacer el ajuste. Estas dos alternativas son válidas ambas. En definitiva, el concepto final es que en un momento o en otro, o en la liquidación final o anual, o en el momento de pago de los aguinaldos, nosotros vamos a tener que sacar la proyección e incorporar finalmente el aguinaldo efectivamente pagado. Cuando lo queramos hacer, la norma nos deja habilitado los dos caminos. Lo importante obviamente es que al cierre de la liquidación hayan quedado sí las remuneraciones reales, aguinaldos inclusives y sí eliminada la proyección que estuvimos haciendo de nuestro impuesto, de nuestro aguinaldo. Bien. Eso entonces con respecto al impuesto a las ganancias. Con respecto al bono que salió en el día de ayer, tengamos en cuenta que, quiero utilizarlo en función del tema que estamos hablando, que es el aguinaldo. Va a quedar, tenemos tiempo todavía para liquidarlo y vamos a ir escuchando muchas respuestas de los sindicatos, de las cámaras. Sabemos que hay como mucho conflicto de fondo más allá de lo que es la publicación de este decreto. ¿Qué nos pasa con respecto al aguinaldo? Tenemos en pantalla los principales puntos de este bono. Son dos cuotas, o sea, el bono son 5.000 pesos, pagadero en dos cuotas de 2.500 pesos. Me dice, con los saberes de noviembre, consideren que en noviembre se puede pagar hasta el cuarto día hábil de diciembre, y con los saberes de enero del 2019. Estas dos cuotas son de carácter no remunerativo, por ende si son no remunerativas no van a generar aguinaldo, es decir, van a ser los 5.000 pesos y nada más. 5.000 pesos que la norma en el caso de las jornadas de part-time ya aclara que se pueden proporcionar
Y el problema que tenemos, y alguna de las consultas que había vía chat, era qué pasa con las altas y las bajas. Por ahora no hay nada que defina qué pasa con las altas y las bajas. No tenemos información en el bono si desde qué mes es correcto proporcionarlo o no. La única proporción que establece el bono son las jornadas part-time, donde si trabajaría media jornada, nos permite reducirla a media jornada. Hago un paréntesis con respecto al tema de las jornadas part-time. Me preguntan cómo se proporciona el part-time y sencillamente la misma proporción que estoy haciendo yo en los básicos, o sea, si divido por, si trabaja la media jornada, dividiré por 2, si estoy dividiendo por 48 horas, que es la jornada legal, digamos, por las horas que trabaja, la misma proporción que hago para los saberes es la que llevaré a la aplicación del bono, en definitiva, a cada una de las cuotas. Hago un paréntesis que suele suceder con la consulta con las jornadas part-time, cuando a veces el trabajador en el semestre cambia de part-time a full o al revés, de full a part-time. Tengamos en cuenta que el aguinaldo no establece ningún mecanismo específico en esos casos. En muchas empresas lo que se hace es proporcionarlo, es decir, cuántos días trabajó full, cuántos días trabajó media jornada y con eso le pago un aguinaldo proporcional. Pero la realidad es que no sale del artículo de la ley. Así que ojo con eso, con los que cambian justo su jornada en el semestre, que podemos llegar a tener ahí algún reclamo, sobre todo por ahí si el pedido de la jornada part-time fue más del lado del empleador que del empleado. Yo sé que es muy común hacer esa proporción, pero bueno, no sale de la ley que habla de tomarla mejor. Bien, vamos entonces al efecto del bono. Me preguntan si 6 horas se considera media jornada. Media jornada estrictamente no, si se considera part-time sería el tema, en realidad. Tengamos en cuenta que ahí hay un poco de discusión, pero en realidad como la ley de jornada nos permite que por día el trabajador trabaje hasta 9 horas, o sea, no se olviden que si bien la ley de jornada habla de 8 horas, permite 1 hora más por día, y achica entonces lo que sería la jornada de sábado, se habla de que en base a esas 9 horas, 6 horas estarían dentro de la jornada part-time. Hay que ver, ojo, específicamente en los gremios, porque hay gremios que tienen jornadas particulares, en cuyo caso no podría aplicar. En la normalidad de los casos lo que se hace es ese razonamiento, puede llegar a tener alguna discusión, porque la ley de jornada habla de 8 horas por día y las 48 semanales. Entonces, el conector es I, no da la alternativa, pero en general se entiende esas 6 horas en función de esto, de la posibilidad de la jornada de 9. Si la jornada es de 8, en realidad 6 horas se pasa de las 2/3 partes, pero en una jornada de 9 está justo en las 2/3 partes haciendo toda esta interpretación que hablábamos. Vuelvo al tema del bono, que me parece que es lo que quería cerrar. Tengamos presente que el bono establece cláusulas de, más allá de la flexibilización para actividades en crisis, donde va a ser muy específico y hablado con los gremios, y no va a ser el caso por ahí de lo que son pymes y pequeñas empresas que la van a tener tan fácil, pero sí habilita pautas de absorción bastante amplias, por así decirlo. Las pautas de absorción se la dan a aquellos gremios que hayan hecho una revisión de sus paritarias en función justamente de la situación económica, o incluye negociaciones que se puedan dar nuevas como consecuencia de la revisión justamente de lo que fue la paritaria. Me preguntaban puntualmente por comercio. A ver, está todo muy verde y muy fresco, esperemos, también hay que esperar un poco a ver cuál es la pauta de la Cámara y cuál es la pauta del sindicato, cuál es la idea con la que se quedaron. Pero a priori comercio reabrió su paritaria, que de hecho, ¿se acuerdan que primero teníamos el escalonado de octubre, noviembre, enero y finalmente lo tuvimos todo en octubre?
Comercio a priori entraría en esta posibilidad de absorción de jugar ese bono contra lo que ya pagamos en función de esta revisión salarial. Hay varios convenios que activaron cláusulas gatillos o que han hecho revisiones salariales. Claramente, si es una absorción de algo que ya pagué o si va a ser una absorción futura de lo que pagué, se muere el carácter no remunerativo del bono y queda como remunerativo, y si es remunerativo, y ahí vuelvo a lo del aguinaldo, entonces sí tiene efecto eso que se paga, pero en realidad lo estoy pagando como sueldo, no lo estoy pagando como bono, pero ahí sí tiene efecto en el aguinaldo porque tiene naturaleza remunerativa. ¿Se entiende? Es un poco la mecánica de ver, supongamos que yo tengo una cláusula que me hizo pagar 2.000 pesos, hagámoslo con números redondos. Tuve una cláusula de revisión salarial que me hizo pagar 2.000 pesos en concepto de revisión, como el mismo decreto menciona. Bueno, descontaré de los 2.500 pesos esos 2.000 que ya pagué, pero los pagué como sueldo básico, son remunerativos y probablemente ese sueldo sea el mejor del semestre de ese trabajador. Acá no hay nada que analizar. Me quedarán 500 pesos no remunerativos para completar la pauta y en ese caso sí será no remunerativo entonces. Insisto, está todo muy verde y hay que ver cómo avanzan y qué comentan los sindicatos y cómo termina funcionando esta pauta de absorción. A priori tener en cuenta esto, ¿no? Que los gremios que hayan tenido revisiones o vayan a tenerla lo pueden compensar, y también se incluye el caso de los trabajadores fuera de convenio, aquellos que hayan tenido aumentos unilaterales a partir de enero de 2018, por eso decimos que es bastante amplia la cláusula de absorción, van a poder absorber esos aumentos con respecto a las cuotas a pagar. Y bueno, después tenemos la exclusión tradicional de casas particulares, empleados públicos y trabajadores agrarios. Creo que hay que andar todavía con mucho cuidado con el tema del bono y esperar un poco a ver cuál es la respuesta y empezar a ver si tenemos alguna respuesta integral de parte de los sindicatos y de las cámaras empresarias respecto a cómo lo van a terminar implementando. Ojo con el tema de la construcción, que me preguntan si están excluidos. No, lo que pasa es que este mismo decreto, no lo traemos a colación porque no tiene nada que ver con el material, establece este procedimiento para despidos a partir de la vigencia del decreto. Esa es la exclusión que hace de la construcción. El personal de la construcción no requiere el mecanismo de ir al Ministerio de Trabajo, pero no está excluido del bono el personal de la construcción. El personal de la construcción también va con el bono y también habrá que analizar la reapertura de la paritaria de la UOCRA y ver cómo termina funcionando. Pero están excluidos específicamente de la segunda parte del decreto, no de la primera. Bueno, no sé si quedó alguna consulta que sea de aguinaldo como para cerrar el tema. De todos modos, la última charla que tengamos vamos a hacer un repaso de todas las novedades que tuvimos en el año. Tuvimos bastantes cambios y así que vamos a ver un poco las modificaciones y las temporalidades desde cuando AFIP fue dando el visto bueno para implementarlas y me preguntan si el bono se ingresa en ganancias. Sí, creo que no lo contestamos. Bueno, lo habíamos visto antes con la parte de impuesto a las ganancias. No importa remunerativo o no remunerativo, si lo pago en el ejercicio va a ser un ingreso este ejercicio, la segunda cuota será un ingreso del otro ejercicio, pero está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Si el trabajador es un trabajador sujeto a impuesto a las ganancias, tengamos en cuenta que el bono no discrimina por sueldos, con lo cual yo puedo tener un trabajador, el del ejemplo del aguinaldo de 60.000, que cobra 120.000 pesos y si no cumple con ninguna de las cláusulas de absorción, va a llevarse el bono y va a pagar ganancias sobre ese bono. Así que
dependiendo la escala en la que esté, o incluso puede empujar a algunos trabajadores que estaban justitos, que no llegaban al impuesto a las ganancias, puede ser que ahora queden alcanzados por el impuesto a las ganancias. Me preguntan el tema del el pago de la 12ª parte en el caso de que no llegue a los 30 días. En ese caso es la interrelación con la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque en el artículo 121 a 123 están vigentes, no establece la mecánica de cálculo vigente hoy, pero sí establece algunas pautas. Establece, por ejemplo, las pautas de proporcionalidad y establece que el aguinaldo es la 12ª parte. Lo que entiende la doctrina, esto es una cuestión más de doctrina, es que la combinación de uno y otro y el hecho de que se mantenga vigente implica que el trabajador como mínimo tendría que estar cobrando esa 12ª parte. Vanessa me pregunta que al ser no remunerativo no forma parte del sueldo bruto del bono y cómo puede estar alcanzado por ganancias, porque son dos cosas totalmente distintas, por eso vimos cada ítem por separado. Una cuestión es el aspecto previsional de los haberes que se cobran, si es remunerativo o no es remunerativo, y otra cosa es para la ley de impuesto a las ganancias. Cada uno tiene su ley y su regulación, y cada instituto es el que establece lo que forma parte y lo que no. Para ganancias, remunerativo o no remunerativo, no importa, está alcanzado. Bien. Bueno, respondo dos del bono nada más que no son parte del tema, pero así se los dejo. Ya lo dijimos, construcción está incluido en la parte del bono, no hay nada que lo excluya. A estarse atentos con lo que salen a decir los gremios, de todos modos, me parece fundamental. Tenemos tiempo hasta la liquidación de noviembre, no nos apuremos, esperemos y veamos qué es lo que va transcurriendo. Y lo cobran los empleados privados, convenio o fuera de convenio. No discrimina con eso. Y esta última, que sí es del aguinaldo, ya con esto cerramos y los libero, si el periodo de excedencia por embarazo se tiene en cuenta para el pago proporcional del SAC. Justamente ahí tenemos una licencia que a las claras no devenga antigüedad y tampoco devenga haberes. Es decir, que una trabajadora que, por ejemplo, los primeros 2 meses del semestre se encontró en excedencia, cuando ahora vaya a cobrar su aguinaldo en diciembre va a ser proporcional. ¿Va a ser proporcional a qué? A 4 meses, porque hubo 2 meses que estuvo en situación de excedencia. Bien, los dejo hasta la próxima porque ya nos extendimos y sé que cada uno tiene que seguir con su jornada. Cualquier consulta les va a estar llegando el mail con el material, con la charla grabada, y si quedó alguna consulta del aguinaldo, la resolvemos por ahí. El bono seguramente lo vayamos a estar retomando en nuestra próxima charla como cierre. Insisto, estén muy atentos con las novedades que Thomson les va a estar haciendo llegar para ver con qué nos terminamos encontrando con respecto al bono. Muchísimas gracias a todos por la participación y hasta la próxima.